Vamos a la decisión del 5 de septiembre. Es un dictamen en la decisión del 5 de septiembre, es cierto. No es una sentencia formal. Por lo mismo, no tiene las mismas obligaciones jurídicas que otras decisiones que toma el tribunal. Pero sí causa estado. Este dictamen decide algo. Así como la sentencia interlocutoria del 5 de agosto también causa estado. Si no son sentencias formales como el del 28 de agosto, sí son importantes. Es la decisión de la validez de la elección. Por lo mismo, es tan profundamente preocupante que en este dictamen del 5 de septiembre el tribunal no cita ni una sola tesis de jurisprudencia, tesis relevante, ninguna sentencia que hayan hecho anteriormente. Nada, cero. Es como si saliera de la nada esta elección. Bueno, sí es cierto, es la segunda elección presidencial que el tribunal ha decidido. El del 2000 fue sencillo, el dictamen fue muy rápido. Pero en el Inter, o en total, incluyendo los de antes, el tribunal electoral anuló 17 elecciones. De ellos no todos eran por la causalidad abstracta. Hay unos 4 que son por la causalidad abstracta, incluyendo los diputados del 2003. Pero sería una obligación, yo diría, si no legal, ética, moral, de citar y tomar en cuenta sus propios precedentes. ¿Por qué se anuló la elección de Tabasco y de Colima y de Zamora, Michoacán, y no se anula esta elección del presidente? ¿Cuáles son las cosas parecidas, diferencias, similitudes entre Tabasco y la elección presidencial? El mismo IFE se autoinculpan innecesariamente otra vez, así como Calderón mismo se autoinculpa diciendo que no diciendo que se llama un recuento total, que nunca en su momento fue una declaración radical. López Obrador puede ser alguien radical, pero esa solicitud específicamente nunca fue radical. Yo digo, las soluciones radicales eran, o por un lado, anular la elección, o por otro lado, avalar sin más a la elección, ¿no? El punto intermedio que nos hubiera garantizado la legalidad, la estabilidad, la confianza institucional, el recuento total de los votos, independientemente de lo que pudieran ser afiliaciones partidistas de cualquiera de nosotros. Y por eso mismo el tribunal llegó a un punto al final en que tenían que escoger entre dos radicalidades. Pedro dice que uno solo era radical. Yo creo que la decisión que tomaron era igual de radical y peligroso. Entonces tuvieron que lanzarse al vacío y no supieron qué hacer cuando pudieron haber resuelto desde antes. Entonces ahí lo dejo, por favor. Gracias. Me voy a concentrar básicamente en unos minutos en ver qué fue lo que pasó desde mi perspectiva en esta elección. Y para esto déjenme utilizar o reutilizar a Weber en la construcción que él hace de dos tipos ideales de justicia. Weber dice, y esto evidentemente es muy complejo y lo estoy sobresimplificando, el pensamiento de Weber puede ser muy complicado, pero en esencia dice, hay dos tipos de justicia. La justicia material es la justicia formal es la que se deriva exclusivamente de las reglas del orden jurídico. Es justo lo que se establece y es conforme a la letra o a la lógica del sistema. La justicia material, por otro lado, tiene en cuenta elementos extrajurídicos y obtiene su validez de valores exteriores al sistema jurídico. En el mismo sistema es posible encontrar dos tipos ideales de juez. El juez formal es aquel que pronuncia una sentencia aplicando estrictamente la norma jurídica. El juez material es aquel que consulta su conciencia o a valores externos al sistema jurídico para comprender y para determinar lo que le parece justo y equitativo. Y dice Weber, hay una tensión permanente entre estos dos tipos de justicia. ¿Sí? Nunca aparece en la vida real de tal manera, pero además siempre hay una tensión entre estas.
porque demasiada formalidad lleva a una deslegitimación que obliga a volver a la materialidad, pero la materialidad en sí misma es inestable y nos vuelve a llevar a la formalidad. En la historia del tribunal, y esto lo dijo muy bien el doctor Cárdenas, hay 3 etapas, ¿no? Podemos coincidir, pero yo creo que es muy útil, ¿no? Una primera etapa donde jala su legitimidad estrictamente de la legalidad, que empieza a encontrar límites por el diseño de las reglas del juego. En ese momento el tribunal toma una decisión muy interesante en el que empieza a hacer decisiones que yo llamaría de justicia material y cuya expresión más clara es el famoso principio de nulidad abstracta, en donde dice, la Constitución establece una serie de principios, certeza, equidad, proporcionalidad, en fin, por aquí traigo la tesis, certeza, legalidad, independencia. Fíjense que legalidad aquí es uno entre los valores, ¿sí? Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Y si se violan alguno de estos, entonces podemos anular la elección en un acto que se llama, o sea, que se construye como la nulidad abstracta. Esto es claramente moverse hacia el lado de la justicia material. El problema, y este es un problema no del Tribunal Federal Electoral, es un problema de cualquier tribunal en el mundo, es que la justicia material, como les decía, es profundamente inestable y muy difícilmente, sobre todo en los estados democráticos contemporáneos, donde hay un sistema constitucional, genera legitimidad de largo plazo. Y entonces empieza un movimiento al que el doctor Cárdenas decía que no le encontraba explicación, yo sí se la encuentro, la veo casi natural, empieza a caminar hacia un criterio otra vez de formalidad y de legalidad estricta. El derecho, la ciencia jurídica no es neutral, ¿no? El derecho es siempre expresión del poder y sirve para el poder, eso lo tenemos que tener muy claro. El derecho funciona democráticamente y a favor de los derechos humanos cuando hay igualdad en la sociedad. Si no hay igualdad en la sociedad, el derecho es un instrumento de dominio, es un instrumento de clase, es un instrumento de poder. El derecho no es neutral. Me gustó mucho esta distinción de Sergio López Ayllón entre justicia formal y material de Weber. A mí lo que me llama la atención, Sergio, es, ojalá que ahora que nos lo comentes, es por qué tomar en cuenta solamente a Weber o a Luhmann y no tomar en cuenta a otros teóricos de la legitimidad y de la justicia, como puede ser el propio Habermas o Alexi. Y estoy de acuerdo en lo que dice John Ackermans. No se trataba de que el tribunal dictara sentencias acudiendo a principios éticos o a principios políticos. Lo que se quería del tribunal es que aplicara la Constitución, que aplicara los principios jurídicos de la Constitución. Los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, autenticidad de las elecciones, no son principios éticos, no son extrajurídicos, son principios jurídicos. Y el tribunal no aplicó esos principios, que eran jurídicos, tan jurídicos o más jurídicos que lo que señala la ley secundaria. Y el tribunal no hizo en estas resoluciones, desgraciadamente, o no hizo a plenitud, no hizo con profundidad, como lo había hecho en ocasiones anteriores, una interpretación de la ley desde los principios jurídicos de la Constitución. Entonces, me parece que las teorías de la argumentación jurídica y la idea de los principios constitucionales salvan esta diferencia entre justicia formal y justicia material.